Bueno, y ahora sí, ahora no sé si está Marta, creo que Marta Gamiz Llamas, orfanóloga, ahí la podemos ver pues junto a compañeros como Javier Avilés, como Jorge, en una sesión del CPO del pasado año. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pues nada, te estamos viendo aquí cuando del año pasado y me he permitido, no se ve, el lujo de que en muchas sesiones pues estabas siguiendo el CPO con tu bebé, con tu niño, que lo podemos ver en la parte de abajo. Fue así, ¿no, Marta? Sí, sí. ¿Cómo fue Chiquitito. cuando te metiste en esto del CPO y por qué te metiste? Bueno, pues fue porque bueno, yo soy hija de agricultores y mis padres fueron a una feria, a la Free Attraction, el año pasado, y fue ahí cuando os conocieron. Y le interesó la tecnología esta del ozono, lo que podía hacer, y decidieron hacer que hiciésemos el curso. En este caso lo hice yo, para poder transmitirlo en la empresa familiar, y así fue como nos metimos en esto. Muy bien, Marta. Marta, además de madre, de joven agricultora, vives en Granada, tenéis cultivo, vamos a ver primero un cultivo de alcachofa. ¿Cuánto tenéis de sembrado de alcachofa? Mm, Ahora mismo, Sí, ahora mismo, pues el doble del año pasado. Si eran 3 hectáreas, pues este año esas tres más seis, 9. vale. Y bueno, vamos a ir muy rápido porque tenemos mucho contenido. ¿Qué pasó aquí en las alcachofas? Bueno, se ha montado un poco. Pero, ¿qué nos pasó en tu cultura? Perdonar porque no sé lo que ha pasado, que se ha entrecruzado ahí las palabras, pero no importa, porque la imagen la podemos ver. ¿Qué pasó en estas alcachofas que estamos viendo afectadas por un problema? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues el año pasado cuando pusimos la alcachofa en otoño, por el mes de octubre, aquí la imagen de la izquierda se ven las plantas normales, que no Ujú. tuvieron daño, y en la de la izquierda hubo un fallo a la hora de echar un herbicida de prevención en la dosis, y entonces, pues bueno, casi mueren, casi tenemos que quitar el cultivo. O sea, le provocamos un daño involuntario, Mm, una intoxicación al echar el herbicida, ¿no? Sí. Y ahí lo vemos en la izquierda y la derecha, seguimos viendo las plantas muy afectadas, ¿no? A ver, un momento, a ver si se quita. Ahí, se va de un lado para otro, no sé. Parte del cultivo mostrando signos evidentes, los vemos aquí, los signos del quemazón, aquí los podéis ver, ¿no? De hecho, se nota la diferencia de crecimiento de las plantas normales, que aparte que se ven sanas, a las otras que están chiquitísimas, en la Ujú, misma fecha. ujú. Este es el estado general correcto para la época que tenían que estar, ¿no? Porque Esa es la teníais finca que estaba sana, que no hubo equivocación. y entonces aquí sana y aquí estaban las afectadas que las podemos ver. Bueno, y entonces estamos hablando, ¿qué ocurre o qué esperabas tú? ¿Qué soluciones teníais en este cultivo? Pues bueno, si no hubiese sido por el ozono, quitarlo directamente y poner otro cultivo. Entonces, toda la inversión que se había hecho de primera mano de obra, planta en ponerla, pues se hubiese tirado a la basura. O Entonces, gracias sea, al ozono, conseguimos recuperarlo, que ahora lo irá enseñando. bueno, ahora lo pondré, pero si quiero que este caso que hemos comenzado realmente, eh, me encanta porque muchos agricultores, de los que hoy nos están siguiendo, más de 100 o más de 150, alguna vez pues les ha podido pasar un error, un herbicida que no era, una mala combinación o de repente un cultivo que se detiene, amarillea y Sí. parece que ya no hay vuelta atrás. Por eso es muy importante tu testimonio, Marta, que ante un daño muy fuerte el frenazo de las plantas es manifiesto, es impresionante, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué decía tu padre Bueno, cuando pasó esto? él decía que lo quitásemos, pero bueno, ya era dinero que le habíamos echado, pues decidimos probar, como estaba haciendo el curso, pues decidimos probar, claro, era pleno invierno, y
en invierno el estado vegetativo de la planta se para hasta que no empiece el calor. Pero bueno, estuvimos tratando con aceite ozonizado en este caso, que como hacía frío, pues no había ningún riesgo de nada. En principio, y si hubiese riesgo, que era un poco nuestra primera reticencia de vaya que pasase algo, pues decíamos, bueno, de todas formas ya están muertas, ya, bueno, casi muertas, y estaban ahí con una hojilla muy chiquitilla, ya es lo único que nos queda, probar a ver si O funciona. sea, la incertidumbre era total, claro, decimos, pero bueno, esto no sé si va a servir para algo, pero de todas formas, como ya no hay otro camino, pues Claro, qué más da, si lo pierdo, de perdí al río, ¿no? eso es, pues vamos todos. Eh, ¿Qué se dice? Bueno, pues cuéntanos qué pasó. Aplicas una de las estrategias que trabajamos en esos 4 meses y medio que estuvimos en el CPO y fue con el aceite, porque no tenías posibilidad de agua de riego. Cuenta un poco. Bueno, Te sí. mandé un aceite, ¿no? Efectivamente, me mandaste una garrafa de aceite ozonizado y con eso fue con lo que empezamos a tratar. Como estaba, bueno, ahí se puede ver que es que no se ve esas plantas verdes, eso es hierba, ¿vale? De haber escardado, pero realmente la alcachofa es que casi que no se aprecia. Es que era una hojilla muy chiquitilla. Al fondo se ve un pelín más grande, pero poca cosa. Entonces, bueno, empezamos a tratar con aceite ozonizado, diluyéndolo en agua, una concentración del 5% de Ujú. aceite. Y lo traté al principio, claro, eran tan pequeñillas, las estuve tratando con la mochila. Y poquillo a poco empecé a primeros de, bueno, sí, a primeros de febrero y estuve tratándolo una vez por semana hasta mediados de abril. Así, hasta que ya entró el calor, entonces se vio el efecto que tuvo el ozono, el aceite ozonizado en el cultivo, empezó a crecer sano, las plantas que estaban muy chiquitillas pues empezaron a echar tiras para adelante, de tal forma de que en mayo, que es cuando debían de estar produciendo, produjeron alcachofa y además cogieron un tamaño la planta que era impresionante. En esta foto, de hecho, se aprecia muy chiquitilla la hoja, muy parduzca, que casi no se nota. Ese fue el primer tratamiento en febrero. Y así fue, una vez por semana hasta mediados de abril, que ya cogieron un tamaño gigante, que ya no cabía ni el tractor para Por poder... aquí, de hecho, en lo que estamos viendo se ve una semana 18 al 24. Fijaos el cambio en el color, ¿eh? Sí, Cómo se reactivó y que todavía hace frío, pero el cambio es importante, ¿no? ¿Verdad? claro. ¿Cuándo te Sí. diste cuenta de que empiezas a echar el primer tratamiento? ¿Tú cuándo te das cuenta de que tú o tu padre, que esto empieza a funcionar? ¿Cuánto tardaste? Bueno, ¿Cuándo no lo notasteis? Los cambios en las alcachofas. Cambios Bueno, positivos. pues los cambios positivos que se empieza a ver, que empieza a crecer la alcachofa y que empiezan a salir para adelante, aquellas que se veían con signos de intoxicación, que bueno, era todo. Pues a finales de febrero, que fue cuando empezó a entrar el calor, primeros de marzo, ahí fue cuando se vio ya que empezaron a crecer. Claro, eran pequeñas, conforme fue avanzando el calor, fueron creciendo más, pues más todavía se notaba, que es lo que muchas veces nos has explicado tú en el curso del CPO, que cuanto más masa vegetativa tenga la planta, pues claro, mayor es la reacción al ozono, más sana está, más crece, más efecto tiene. O sea, hubo lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Un crecimiento vegetativo notable, uniforme más o menos también, empezaron a Sí. afectarle a todas. Oye, ¿tuvieron hongos estas alcachofas o Nada, enfermedades? nada, nada, nada. Ni esta ni la otra finca que estaba sana, que también la traté 3 veces solamente, tampoco tuvo nada de hongo. Cuando lo normal es que salgan muchas enfermedades, porque la alcachofa es bastante delicadilla, ese cultivo es muy delicado y en la zona donde nosotros estamos es que abundan las enfermedades por hongos tremendo y por virus muchísimo. Entonces se han criado sanas, sanas, sanas y llegaron al final sanas, sin ninguna enfermedad. ¿Qué químicos le metiste a este cultivo? ¿Qué productos, químicos, digo, de insecticidas o fungicidas, bactericidas? No metiste nada, ¿no? Solo el ozono. Nada, nada, aparte del herbicida de prevención que se le echó cuando se plantaron, y Que luego fue el ya está el ozono responsable, y nada más. ese herbicida de prevención fue el responsable del accidente, ¿no? Efectivamente, ese fue el Más o responsable de la... menos, más o menos, en una hectárea, no sé, no hace falta oye, que esto no es no se trata de la hoja de ir al centímetro, pero más o menos,
utilizando por hectárea un producto premium, digamos, de los buenos, de las multinacionales, ¿qué puede costar más o menos? ¿Cuánto podría costar en químicos, aparte de la mano de obra, pero cuánto podría costar los productos químicos o por campaña, por una hectárea? ¿Cuánto pueden Bueno, costar pues más o menos? en esa campaña en concreto nos ahorramos tanto en la finca que estaba afectada como en la que estaba sana, porque no tuvimos que Ujú. emplear ninguno, nos ahorramos unos 800.000 euros. Por hectárea, Bueno, en total las tres fincas, las 3 hectáreas. las tres hectáreas, sí. Ujú. Bueno, y si no hubiéramos recuperado ese daño por el herbicida, ¿cuánto hubiera sido el gasto? Bueno, pues imagínate toda la planta, toda la mano de obra de poner la planta, más el trabajo que pone el propio empresario en sacarlo adelante. Hubiese sido todo a la basura. No te puedo decir cifras porque no controlo a cuánto compró la planta, pero sí, vamos, hubiese sido Este el es el dinero tirado. Y con resultado, esto, ¿no? pues mira, Esto, con el esto aceite que ionizado salieron adelante sanas y sin emplear ningún gasto más. aquí la Y estamos ahí fue cuando viendo, ya fue en mayo. esto ya es mayo, que ya empieza la cosecha aquí a cortar. ¿Y cómo han ido en kilos? ¿Cómo, del 1 al 10, cómo se ha comportado la plantación? O sea, 10 mucho, he cortado mucho, más Bueno, de lo en habitual. kilos fenomenal, porque sí, pues sobre un 10% más de lo que es habitual. Además que la planta creció muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, cuanto más crezca, pues más cachofa hecha también. Muy bien. Y Marta, digo yo ahí que si tú le tuvieras que explicar a un agricultor qué aprendiste en la certificación en el CPO y qué consejo práctico y directo le darías. Bueno, ¿Qué pues consejo? yo le diría que hiciera el CPO, que es el curso del ozono en post cosecha y en cosecha, orientado a la Ujú. agricultura. Y la verdad que fue muy, muy interesante porque te explican una tecnología nueva que parece así como un poco fantástica, pero no, tiene su fundamento, sus principios químicos y los cambios que produce la planta es impresionante. Y a la vista está, de hecho nosotros en todo, desde que empecé el curso, hemos estado utilizando el ozono en los diferentes cultivos que ponemos a lo largo del año y la verdad es que ninguna de las veces que lo hemos intentado, ninguna de las veces no ha ido mal, siempre ha tenido efectos totalmente positivos. Y Bueno, ya digo, el factor económico en lo que te ahorra en fitosanitarios que es total. Entonces, por eh, esa parte, yo lo animaría a todo el mundo que hiciera el CPO. tú lo has trabajado en curativo y en preventivo, en control y curación. Ahí está mi... Yo no he hecho bien el trabajo porque quiero que trabajes más todavía en lo que es pura prevención. Pura Sí. prevención, pero muy bien. Mira, estos son tus alcachofas que estamos viendo y la verdad que son impresionantes. Fijaos qué carga. Recordar cero químico. Residuo cero en Granada, en España. Recuperamos el 100%, cero hongos, 5 meses, control de hongos, un desarrollo excepcional y una recuperación rápida. Esto es un caso real.